Vamos a cambiar nosotros de tema. Les contamos y les recordamos que la autoridad sanitaria clausuró una clínica estética que realizaba cirugías mayores sin autorización, irregularidad evidente que supone serios riesgos para quienes acceden a este tipo de tratamientos. Para analizar este tema estamos a esta hora con Esteban Torres, vocero de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta historia se repite. Hemos visto una cantidad de casos de clínicas que son clausuradas porque realizan procedimientos que no corresponden, que no tienen autorización. En este caso especial se trataba de una clínica que ya tenía una sanción y siguió funcionando. ¿Qué pasa, doctor, con este tipo de instituciones que siguen funcionando? ¿Falta regulación? Lamentablemente este es un hecho que vamos viendo todos los años, yo te diría que es algo sumamente frecuente. Y como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, nosotros tratamos de educar un poco a la gente. Y es clave que siempre tratemos de recordar algo que es sumamente sencillo, el autocuidado. Y el autocuidado, para poder recordarlo más fácilmente todavía, hemos planteado el triángulo de seguridad. Y el triángulo de seguridad se basa siempre en un paciente informado. Tú como paciente informado debes buscar un cirujano plástico, es decir, un médico que tenga su especialidad y subespecialidad, una persona que esté certificada. Y juntos poder buscar un lugar que esté acreditado. Porque si tú te das cuenta, esto es algo de que siempre ocurre. Y uno se pregunta, pero ¿cómo las personas van a esos lugares? Porque nadie sale a capturar a las personas y llevarlas retenidas a estas clínicas clandestinas. O clínicas que simplemente no cuentan con todas las condiciones y que hacen más de lo que tienen autorizado. Y por eso es fundamental de que las personas exijan, que están en su justo derecho, todas las certificaciones y las acreditaciones. Mire, acá hay un punto. Las personas muchas veces buscan lo que sale más barato. Pero yo creo que uno puede decir, ya, pero es obvio. A lo mejor no es tan obvio pensar que si en una clínica A, una cirugía, no sé, a ver, no se me ocurre, nunca me he hecho nada, pero algo en la nariz me va a salir 3 millones y acá me sale 1 millón. Uno ahí podría desconfiar que por qué acá es tan barato. Pero de todas maneras las personas muchas veces por el precio se van a un lugar donde les sale más barato y no están las condiciones. Exacto, si al final, Pamela, como tú dices, muchas veces cuando sale algo más barato, y a veces no es más barato, a veces yo te diría que muchas veces es incluso más caro que hacérselo en un lugar que cuente con todas las condiciones. Pero los pacientes tienen que partir por su autocuidado. Hoy día con las redes sociales nosotros tenemos la suerte, la oportunidad de tener prácticamente en la palma de la mano todo. Tú antes de comprarte un par de zapatos, uno mira, ve cómo está el review, qué es lo que dice la gente, el lugar donde uno lo va a comprar, si es que ha tenido buenos comentarios o no. ¿Qué te cuesta hacer lo mismo si es tu vida? Y además, por favor, si sabemos que si tú te quieres comprar un auto y el auto vale alrededor de 5, 6, 7, 8, 10 millones y de repente te lo ofrecen en 500.000 pesos, o es de mentira, está robado o algo pasa. Pero ahí también viene un poquito la responsabilidad compartida, porque por supuesto de que falta un poco más de fiscalización, pero la fiscalización va de la mano con todo lo que tenemos que hacer nosotros como comunidad. Si nosotros como comunidad vemos que en un edificio está funcionando una clínica y sabemos que esa clínica no cuenta con las autorizaciones, nosotros perfectamente podemos hacer la denuncia. Y por otro lado, como pacientes, como familiares de pacientes, viene lo que se llama el autocuidado, es decir, preocuparnos un poco, poder preguntar, poder buscar, poder ver qué es lo que está pasando. Doctor, por ejemplo, a ver, en esta clínica que fue clausurada, que era la clínica MED de Providencia, dice que tenía autorización para procedimiento de cirugía menor. ¿Qué es eso? Si a mí me dicen, no, nosotros tenemos autorización para procedimiento de cirugía menor, me dicen eso y yo quedo igual. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que más que enredarse con los procedimientos de cirugía menor, cirugía mayor, nosotros sabemos que cualquier cirugía plástica o cirugía estética debe ser en general con anestesia, y esta anestesia es anestesia general, cuando estamos hablando de cirugías, como por ejemplo una liposucción, una abdominoplastía, un aumento mamario, y tiene que ser con un equipo médico, con un anestesista. Cuando a ti te van a sacar un lunar, que puede ser una sala de procedimiento o un pabellón de cirugía menor, cuando a ti te van a hacer cosas muy menores. Pero yo le diría a la gente que es algo sumamente simple. Imagínate, Pamela, que tú estás entrando a un edificio donde vas a hacerte una cirugía
te subes por el ascensor, llegas a esta clínica o supuesta clínica y te das cuenta inmediatamente que en el ascensor por donde subiste no cabe una camilla. Mira qué simple es lo que te digo, no cabe una camilla. Automáticamente tú sabes que ese no es un lugar seguro para hacerte nada. ¿Cómo puede entrar un equipo de rescate si no cabe una camilla? Entonces, si te das cuenta, las clínicas como tal, donde se hacen los procedimientos de verdad, están diseñadas para esto. Tú en una oficina, que hoy día tú sabes que todas las parcelas se llaman fundos, por lo tanto todas las consultas se llaman clínicas, pero en realidad no son clínicas. Son consultas que tienen pequeñas salitas para poder poner toxina botulínica, ácido hialurónico, quizás poder tomar una biopsia, que son cosas muy menores con anestesia local, como cuando uno va al dentista, pero no debieras poder hacer más que eso. Porque cualquier cosa que tú hagas más que eso, puedes tener algún problema, alguna complicación. Y si tienes alguna complicación, tú debieras poder trasladar a tu paciente. Pero si no cabe una camilla, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a parar la camilla y la vas a llevar con el paciente parado? O sea, mira qué simple es como la lógica y la cordura nos dice que el autocuidado parte por detalles de observación básicos, básicos. Claro, más allá de pedir muéstreme muéstreme su pabellón o muéstreme si tiene sala UCI, claro, yo creo que la gente no pregunta eso, pero el tema del ascensor, de hecho, es algo que uno no lo tiene ahí como pendiente de cabe una camilla por acá, es verdad. Doctor, bueno, hay una infinidad de clínicas donde se hacen una serie de procedimientos, están aquellos en que ha muerto gente porque se le han hecho procedimientos que realmente son cirugías donde no corresponde, pero también hay otros lugares, claro, también hay otros lugares, doctor, que hacen estos procedimientos que son más pequeños, por ejemplo, que, como decía usted, inyección de Botox, ácido hialurónico, perfilamiento de nariz con otra cosa que no es cirugía, no me acuerdo el nombre que tiene. Exacto. Eso. ¿Eso no necesariamente lo tiene que hacer un médico o siempre en cualquier centro de estética tiene que haber un médico cirujano que esté pendiente ahí de los procedimientos y que se realicen a través de ellos? Por ley, los inyectables, que todo lo que penetra la piel, puede hacerlo un médico, un dentista o una enfermera. Porque una enfermera puede aplicarte medicamentos, puede poner, en este caso, inyecciones, por lo tanto no estaría faltando a la ley. Pero tú lo que tienes que buscar es un profesional de la salud que cumpla con todas las condiciones. Dime tú, si tú por el mismo valor que te vas a poner la toxina, te lo puede hacer un dermatólogo, un cirujano plástico o un dentista experto en armonización facial, ¿quién preferirías que te lo haga? Si al final ahí viene lo que es el autocuidado y la búsqueda, porque en este pequeño mundo de lo que es el mundo estético, yo te diría que existen muy buenos profesionales en todas las ramas y en todas las derivaciones. Por lo tanto, lo fundamental es ver primero que sea, en el caso que estamos pensando, ácido hialurónico, en el caso que estamos pensando, toxina botulínica, perfilamiento de labio y todo eso que estábamos hablando recién, que sea un odontólogo o un médico para empezar, y ver cómo están sus resultados, que cumpla con las condiciones, que no tenga reclamos. Y si es que yo por el mismo valor le voy a pedir, por ejemplo, a un cirujano plástico, que es una persona que estudió 7 años medicina, 3 años cirugía general, 3 años más cirugía plástica, que me parece que es una persona que tiene un bagaje universitario bastante amplio, me daría bastante más tranquilidad por el mismo valor que lo haga una enfermera que puede estar perfectamente bien capacitada. Pero al final es la decisión personal, porque ninguno de los dos está faltando a la ley. Simplemente es con quién decides tú hacerlo. Ahora, igual usted da un detalle bien importante, doctor. Decía, por ejemplo, si tengo que elegir entre un médico, un dermatólogo, un enfermero, pero además decía un odontólogo experto en musculatura facial. En armonización facial. O sea, ¿sí? Yo no lo sé. Yo elegiría al odontólogo, no es médico, pero es odontólogo, pero es experto en esa área. No sé si yo estaría en lo correcto. Y lo puede hacer súper bien. Y lo puede hacer perfectamente bien. Pero si tú vas a una peluquería, por ejemplo, y te ofrecen hacer eso, ahí claramente estamos en otro ámbito. O si es que llega una persona, por ejemplo, que es auxiliar de enfermería o que es nutricionista o que está completamente fuera de este área, ahí ya estaríamos en algo más complejo. Pero volvemos a lo mismo que hemos estado hablando siempre, Pamela, el autocuidado. Tenemos que partir siempre por el autocuidado. Y cada uno no le cuesta nada. Mira, es tan simple como si tú te metes a
Superintendencia de Salud, prestadores individuales, y pones el nombre de la persona. Ni siquiera necesitas el RUT, solamente el nombre. Y te va a decir si es médico o no, qué especialidad tiene, si es que la tiene, porque hay muchas personas que no la tienen, y si es que, por ejemplo, en el caso de la cirugía plástica, que es lo que hacemos nosotros, debiera tener su especialidad de cirugía general primero, después cirugía plástica, estética y reconstructiva, es decir, una especialidad y una subespecialidad aparte de ser médico cirujano, que es el título profesional habitual. Por lo tanto, si vamos a algo un poquito más allá, que es lo que estábamos hablando al principio, que es lo que decía esta clínica, si tú te vas a hacer una cirugía estética o una cirugía plástica, debiera ser idealmente con un cirujano plástico, es decir, una persona que no solo tenga estos 13 años de estudio universitario, sino que además tenga un bagaje para poder resolver todos los problemas que puedan ocurrir, Dios no lo quiera, durante o después de la intervención. Doctor, toda clínica estética que realice cirugías como tal, uno siempre dice ya, cirugías puede ser implantación mamaria y otro tipo de procedimientos que requieren anestesia general, ¿debe tener una sala UCI en el interior o eso no es un requisito? Mira, más que hablar de una clínica estética, yo te diría hablar de una clínica de baja complejidad. En la mayoría de los países desarrollados, todo lo que es cirugía plástica no se hace en las grandes clínicas como nosotros tenemos concebido, que es una clínica de alta complejidad que tiene distintos tipos de UCI. Tiene UCI cardiológica, pediátrica, UCI coronaria, en fin. Cuando hablamos de una clínica, para poder hacer cirugía plástica, necesitamos una clínica de baja complejidad. ¿Por qué? Porque sabemos de que nuestros pacientes son pacientes sanos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una cirugía cardíaca de un paciente enfermo, obviamente que tengo que hacerlo en una clínica que cuente con todas las condiciones, tanto para el el posoperatorio, el seguimiento y ver las complicaciones que van a hacer. Por lo tanto, necesito una UCI. Pero si yo voy a operar, por ejemplo, una persona joven de 25 años que no tiene ningún problema, que vamos a hacer una cirugía de 1 hora con anestesia general ambulatoria, perfectamente puede ser una clínica, no una casa modificada, una clínica de baja complejidad, donde recordemos que todos los pabellones de anestesia general son una UCI, y eso la pandemia nos lo demostró. Recuerden que en la pandemia todos los cirujanos tuvimos que dejar de operar porque todos nuestros pabellones se transformaron en camas de paciente crítico, es decir, unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, todos los pacientes tienen que saber que en una clínica, aunque sea de baja complejidad, si es que hay cualquier problema, que puede ser un imprevisto muy raro, pero puede ocurrir, nuestro anestesista, que es el médico especialista en reanimación y anestesia, es quien está preparado para poder estabilizar a nuestro paciente en ese pabellón, que es una unidad de cuidado intensivo, y una vez que el paciente esté estable, poder trasladarlo a la clínica de mayor complejidad que sea necesario. Pero todos los pabellones de anestesia general deben contar con un anestesista, quien es el profesional más idóneo para poder estabilizar a cualquier paciente nuestro, que en un pabellón de cirugía general puede ser perfectamente utilizado como una unidad de cuidado intensivo. Y por eso mucho ojo, de que no existen clínicas estéticas como tal, sino que son clínicas de baja complejidad. Cuando yo voy a una clínica que parece una casa modificada, donde voy entrando y voy viendo que esta tuvo que haber sido una pieza, esto tiene que haber sido el living, esto tiene que haber sido el comedor, que ahora se preparó y se adaptó como un pabellón, eso es porque esas personas no pueden entrar a una clínica donde un director médico me va a exigir la especialidad. Yo, para poder operar en una clínica, el director médico, que es la persona que está a cargo de brindarle la seguridad a los pacientes y ver que todo se haga como corresponde y que se cumplan las normas, me va a exigir a mí tener mi especialidad. Si yo no tengo mi especialidad, no me van a dejar operar ahí. Y por eso muchas personas que no tienen la especialidad hacen estas clínicas o estas casas modificadas donde operan ahí, y por eso son clínicas estéticas donde nosotros estamos viendo que habitualmente están cerrando, clausurando, y son los problemas habituales que vemos a diario. Por lo que volvemos nuevamente al autocuidado. Doctor. Siempre un cirujano, dígame. Sí, perdón, lo interrumpí. Lo que pasa es que estaba imaginando, por ejemplo, ya una persona se quiere operar por primera vez, le da terror operarse la nariz, pero se la quiere perfilar. Y ahora hay tantas cosas que se inyectan como unos líquidos por ahí y quedan como bonitas. Ya. Y yo entro a este centro y ese centro de estética. ¿Qué es lo primero que tengo que preguntarles? Hola, me quiero intervenir mi nariz. ¿Tengo que pedir alguna documentación? ¿Tengo que ver que esté a la vista la documentación ahí? ¿Tengo que hablar con algún director médico, como dice usted? Pame, ir un poquitito más atrás. Si yo quiero hacerme algo,
yo tengo que ver primero quién es el profesional. Eso yo lo puedo ver por internet. ¿A qué profesional le voy a pedir que me evalúe una vez que encuentro al profesional que quiero que me evalúe, y que sea dermatólogo, experto en armonización facial, otorrino en el caso de la nariz, o cirujano plástico? Tengo que ver a esa persona, tengo que ver que cumpla con las condiciones, tengo que ver que esté certificado, tengo que ver que no tenga reclamos, tengo que ver cómo son sus resultados. Y una vez que yo estoy tranquilo de haber hecho mi pega de investigación, acordémonos, el triángulo de seguridad, paciente informado, recién ahí pido hora con ese médico. Y cuando voy a ver a esa persona, primero ya sé a quién estoy yendo a ver, no es que estoy cayendo en un centro y que no es como que llevo mi auto al taller y me ponen al mecánico que está de turno. Claro, que por eso le decía, Sí. porque mucha gente dice, me voy a ir a hacer esto, ¿sabes qué? Acá cerca de mi trabajo voy a ir a preguntar. Hay mucha ¿Dónde gente está que el lo hace así. autocuidado? Pero volvemos al autocuidado. Claro. O sea, más que ver más que preocuparme primero del precio, tengo que preocuparme de buscar las personas idóneas para poder hacerme el procedimiento. Y misteriosamente te vas a dar cuenta que muchas veces puede ser incluso el mismo valor o más barato que esos lugares que estaban viendo las personas. Sí, claro, es muy importante ahí, pero cuesta crear conciencia, doctora. A veces, claro, Por la idea supuesto. no es responsabilizar, porque finalmente cuando a alguien le pasa algo y el procedimiento tiene un efecto adverso, o incluso personas han muerto en procedimientos en lugares que no están autorizados, es Sí, muy claro. difícil culpar a la persona, porque uno piensa también que la persona también hizo su búsqueda, vio su presupuesto, pero también es bien difícil crear esta conciencia, porque creo que hemos hablado muchas veces haciendo este llamado a las personas a informarse bien, pero de todas maneras surgen víctimas que terminan con procedimientos mal hechos, con un daño tremendo, falleciendo, porque sigue primando quizás un factor el dinero, que usted decía incluso, esto puede salir a veces en un lugar más caro, pero quizás la falta de información, de no darse el trabajo. Entonces usted me habla del Pero autocuidado, Pame, pero hoy es día un con el llamado que celular hacen en la mano, siempre. pero hoy día con el celular en la mano es imposible que tú no tengas acceso a la información. Entonces, también tenemos que nosotros ser un poquito responsables de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Y si nosotros sabemos que algún ser querido se va a hacer algo, hacerle la pregunta simple: oye, ¿sabes quién te lo va a hacer? ¿Lo buscaste? ¿Viste que sea quien dice ser? ¿Viste que tenga la especialidad? ¿Revisaste si tiene reclamos? Oye, es impresionante que la mayoría de las personas que caen en estos lugares o que tienen estos procedimientos, después cuando se meten a investigar un poquitito, se dan cuenta de que ya a otras personas les había pasado. Por eso es súper importante poder meterse un poco a los foros y poder ver. Hoy día es imposible cuando tú haces algo mal que eso no se sepa. Hoy día, gracias a Dios, las redes sociales tienen muchas cosas negativas, pero también nos ayudan a protegernos de personas que tienen malos resultados, que son inescrupulosas o que te están ofreciendo cosas que no son como dicen que son. Por Sí, lo tanto, ni siquiera hay que hacer una gran investigación, simplemente hay que meterse en las redes sociales y ver qué le ha pasado a otras personas en esos mismos lugares. sí, a veces es muy fácil poner el nombre del profesional en Google y uno le pone más, el signo más, reclamos, y ahí Y uno listo. empieza a buscar, es muy, muy sencillo. Bueno, Esteban Torres, vocero de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, muchas gracias por conversar con nosotros y darnos todos estos tips y hacer este llamado de que la gente se cuide, que se informe. Así que tenga una linda tarde. Muchas gracias. Que estén muy bien.